La cetoacidosis es una de las complicaciones agudas del paciente con diabetes. Este puede ser la primera manifestación de la diabetes o puede ser un paciente que ya está diagnosticado y por alguna circunstancia, omisión de tratamiento o alguna enfermedad intercurrente, se descompense con una cetoacidosis. Esta presentación la vamos a hacer dándoles una forma práctica de manejar la cetoacidosis en niños y adolescentes. Las guías actuales del manejo de niños y adolescentes con esta condición las tiene el ISPAD. El ISPAD es la Sociedad Internacional de Diabetes en Niños y Adolescentes y cada 4 años se unen las principales sociedades de endocrinología pediátrica del mundo para establecer consensos en los diferentes aspectos del manejo de la diabetes infantil. En este sentido, por esta guía es que nos orientamos a el manejo de estos pacientes. Entonces, al hacerlo de manera práctica, vamos a presentar un caso clínico y en función de él vamos evaluando y orientándonos qué es lo que nos dicen las guías de cómo debemos manejar el paciente y cómo se debe enfocar. Acá tenemos un paciente de 5 años, 9 meses, quien consulta por presentar desde hace 2 semanas poliuria, polidixia y pérdida de peso. Desde hace 2 días debilidad generalizada, por lo que es llevado a la emergencia. Al examen físico se evidencia piel pálida, mucosa oral seca, llanto sin lágrimas, hiperneico, sin agregados pulmonares, frecuencia respiratoria 30 por minuto, cardíaca 120 por minuto, llenado capilar menor de 2 segundos, abdomen discretamente distendido, blando depresible sin megalias, alerta pero irritable. Y su peso al ingreso fue de 17.2 kilos. Esto es un caso real que tuvimos en una de las emergencias pediátricas de nuestros hospitales. Al realizar laboratorio nos encontramos que tiene una glicemia de 455, creatinina de 0,8 miligramos por decilitro, sodio 129.4 miliequivalentes por litro, potasio 5,5, cloro 94,4. El pH está en 7,14 con un bicarbonato en 4 milimoles por litro. En el examen de orina podemos ver glucosuria 3 cruces y cetonuria 2 cruces. Entonces, al ver qué nos dicen las guías, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de cetoacidosis diabética es bioquímico. Debe tener una glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro, un pH menor de 7,3 o bicarbonato menor de 18, importante este punto porque antes se hablaba de 15 y actualmente se estableció el punto de corte en 18 para hablar de cetoacidosis. Cetonemia, si somos capaces de medir hidroxibutirato, o cetonuria, 2 cruces o más, si no tenemos la posibilidad de medir cetonas en sangre. De esta manera nosotros podemos ver que en nuestro paciente resaltamos que tiene una glicemia de 455, un pH de 7,14, un bicarbonato de 4 y cetonuria de 2 cruces, por lo que se confirma que su diagnóstico es una cetoacidosis diabética, caracterizado por la triada característica de hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica. También la podemos clasificar según severidad y la severidad es importante establecerla porque nos va a orientar a cómo vamos a manejar el paciente y si puede ser un manejo ambulatorio o debe ser hospitalizado. Usualmente pacientes con cetoacidosis leve, sobre todo si son pacientes conocidos con padres entrenados, pueden ser manejados ambulatoriamente. Pero ya pacientes con cetoacidosis moderada o severa o de alto riesgo, niños muy pequeñitos, deben ser hospitalizados. Entonces, hablamos de cetoacidosis leve cuando el pH es menor de 7,3 o el bicarbonato menor de 18, moderada cuando el pH es menor de 7,2, el bicarbonato menor de 10 y severa cuando el pH es menor de 7,1 y el bicarbonato menor de 5. Si revisamos nuestro paciente, tiene un pH de 7,14, cae dentro de moderado, pero tiene un bicarbonato en 4 milimoles por litro, por lo que la clasificamos como una cetoacidosis severa. ¿Cómo lo vamos a abordar en la emergencia?
Luego debemos evaluar la severidad de la hidratación de entrada para decidir los primeros pasos, evaluar el estado de conciencia, le hacemos un monitoreo cardíaco, si es posible hacer un electrocardiograma, que tenga lectura de electrocardiograma el monitor, asegurar vía aérea, importante, si está inconsciente hay que colocarle sonda nasogástrica, si está consciente no es necesario. La antibiótico-terapia solo se va a utilizar si hay evidencia de infección, si el paciente tiene fiebre elevada o si hay un foco infeccioso aparente, ya que no nos debemos guiar por las cuentas blancas, porque en cetoacidosis, en todas las cetoacidosis, la cuenta blanca está elevada ya que el organismo se encuentra en estrés. Y vamos a tomar las muestras del laboratorio. Todo esto lo vamos haciendo al mismo tiempo, pesamos al paciente, le tomamos los signos vitales, le colocamos una vía periférica, preferiblemente 2, ya que la insulina debe ser pasada por vía independiente. Hay que evitar las vías centrales. Incluso si el paciente necesita ir a cuidados intensivos y puede manejarse con 2 buenas vías periféricas, hay que tratar de evitar las vías centrales porque el paciente en cetoacidosis tiene alto riesgo de tromboflebitis, sobre todo si se hace vía central femoral. Entonces, si el paciente va a requerir una vía central, debe tomarse yugular o subclavia y evitar la vía femoral, pero siempre preferir la vía periférica. Medir glucosas y cetonas en forma inmediata si tienen aparatos de medir glucosa y cetonas ambulatorios, capilares, se miden de una vez, pero igualmente se toman por laboratorio. Se realiza su examen, la historia clínica y en el mismo momento de estar tomando la vía periférica ya se inicia la fluidoterapia. En esto es muy importante no perder tiempo. ¿Dónde debe ser atendido? En unidad con equipo de enfermería entrenado en monitoreo y manejo. Esto es fundamental. Las enfermeras deben estar acostumbradas a manejar pacientes para evitar errores, ya que es un manejo intensivo y horario. Donde las pautas estén escritas y el acceso al laboratorio esté disponible en forma permanente. Debe ser un sitio que tenga laboratorio las 24 horas del día, un laboratorio de emergencia y preferiblemente que estas pautas de las que vamos a hablar en estas guías deben estar escritas en la emergencia, ya que a veces en las emergencias de pronto hay un médico que no esté familiarizado o que tenga mucho tiempo sin atender a un paciente con cetoacidosis y debe estar todo claro los pasos a seguir. Toda emergencia debe tener eso. Un médico con entrenamiento y experiencia en el manejo de cetoacidosis diabética debe atender directamente al paciente. Un médico puede ser preferiblemente el pediatra. Los pediatras están entrenados en el manejo de cetoacidosis. Pacientes con cetoacidosis severas o de alto riesgo, como por ejemplo los niños pequeños menores de 5 años o que tienen comorbilidades, deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos o en un área de recursos y capacidad de supervisión similar. Nosotros tenemos emergencias donde hay unidades de cuidados intermedios donde tienen todas las características que necesitamos para atender al paciente y personal entrenado. Entonces, si el paciente no necesita ser intubado, puede ser manejado, que son la mayoría, puede ser manejado en estas áreas. Cuando las limitantes geográficos condicionen que sea necesario iniciar tratamiento en un centro menos experimentado y con recursos limitados, debe tener acceso a través de vía remota con un médico experto en el área. Es decir, que el paciente esté en un área remota no es justificación para no iniciar tratamiento. El paciente debe ser iniciado el tratamiento en el momento que se hace el diagnóstico. Y si en el sitio no hay todas estas herramientas, conectarse con un médico experto y trabajar con lo que hay para que el paciente vaya evolucionando. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Corregir la acidosis y revertir la cetosis. Corregir la deshidratación. Restaurar la glucemia lo más cerca a lo normal. Monitorizar las complicaciones y su tratamiento. Identificar y tratar el factor precipitante. A veces son pacientes que presentan cetoacidosis como primera manifestación. Nadie sabía que tenía diabetes y
no fueron capaces de identificar que los síntomas eran de diabetes y el paciente evolucionó a una cetoacidosis. Sí, pero en otras circunstancias puede ser un factor precipitante, como por ejemplo un proceso infeccioso, una neumonía, una diarrea, un síndrome febril prolongado. Son situaciones que pueden desencadenar a veces estrés psicológico, a veces la separación de los padres o cuando fallece un familiar cercano. También situaciones de estrés psicológico pueden ser factores desencadenantes. No son la causa porque es un paciente con una enfermedad inmunológica que lo iba a presentar, pero se puede desencadenar. Empecemos con la terapia de líquidos, la terapia de hídrica y de electrolitos. ¿En qué se basa? En las pérdidas. ¿Okay? En la tabla 1 pueden observar todo lo que se pierde durante el proceso de cetoacidosis. En primer lugar, agua, 70 ml por kilo, en un rango de 30 a 100 ml por kilo, dependiendo la severidad. Entonces, el paciente va a necesitar que le restituyan ese volumen, además de sus requerimientos de mantenimiento de cualquier paciente, que usualmente se hacen por la técnica de Holiday-Segar. Sodio, 6 milimoles por kilo en promedio, de 5 a 13. Potasio, 5, de 3 a 6. Fíjense que potasio siempre se pierde. O sea, es muy importante, además de los requerimientos. Cloro, fosfato. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta terapia? Restaurar el volumen, restituir los déficits de sodio y agua y mejorar la filtración glomerular, que al mismo tiempo nos contribuye al aclaramiento de glucosa y de cetonas. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera parte es la fase de expansión, donde vamos a expandir al paciente. Se hace con solución salina de 10 a 20 ml por kilo en 20 a 30 minutos. Muy importante el lapso porque actualmente se ha demostrado que podemos infundir volúmenes en forma un poco más rápida. Antes las expansiones se hacían en 1 hora, ahora en 20 a 30 minutos. Incluso en caso de shock se debe colocar la dosis máxima y tan rápido como sea posible, es decir, al flujo que dé la vía que tenga en ese momento, hasta que el paciente salga del shock, y se puede repetir. En el caso de nuestro paciente, si recordamos que pesa 17.2 kilos, le calculamos solución salina 0,9. Acá yo redondeo el valor que le vamos a infundir porque la idea es hacer que a la enfermera le sea fácil hacer la preparación. Nosotros no debemos decirle a la enfermera, nos vas a pasar 175 cc de líquido, 171 cc de líquido. No, tenemos que tratar de manejarnos con números redondos que sean más fácil, porque esto hay que hacerlo de forma muy rápido y todo lo que cause demora en el tratamiento nos va a afectar. Entonces, en nuestro caso yo lo redondeé a 300 ml endovenoso a pasar en 30 minutos y fíjese que eso me equivale a 17.5 ml por kilo. Es decir, que estoy en el rango entre 10 a 20 ml. Entonces, ese rango nos permite ubicar a nuestro paciente. Luego vamos a pasar a la fase del reemplazo del déficit. ¿Cuáles son los principios? Incluye el déficit y el requerimiento. Se hace con solución salina, que puede ser 0,45% o 0,9%. Antes se decía solo 0,9%, pero también se ha demostrado que utilizar exceso de solución salina al 0,9 nos puede causar acidosis hiperclorémica. Entonces, actualmente se está disminuyendo más tempranamente la cantidad de sodio a suministrar. Entonces, nos manejamos en este rango según el paciente entre 0,45 a 0,9%, siempre agregando potasio. En este caso, si es 0,45, fíjense que es solución salina, no es dextrosal. Hasta este momento no hemos usado glucosa. Se estima restituir entre 24 a 48 horas. Se resta lo cumplido en la fase de expansión. Y nos vamos a guiar por el estado circulatorio del paciente, por el balance hídrico y por los niveles de sodio. Dependiendo de eso es que vamos a ajustar la cantidad de sodio en la solución, igualmente la velocidad. Si nos estamos quedando cortos, damos más velocidad de infusión al líquido que estamos pasando.
no se reponen las pérdidas urinarias. No se recomienda que, por ejemplo, al tener un balance hídrico que nos dio negativo y que tenemos determinado volumen de diuresis, tomar ese volumen y pasarlo en un bolu, eso no se recomienda, no se debe hacer. Lo que se debe hacer es, si nos estamos quedando cortos porque nos está dando un balance hídrico negativo, aumentar la velocidad de infusión. Si nosotros estamos pasando, por ejemplo, 200 cc por hora, aumentamos a 250 cc por hora. Entonces, vamos con nuestro paciente de 17.2 kilos, le calculamos los requerimientos por Holiday Segar y nos da 1.360 cc. El déficit, como yo lo estoy manejando como una cetocidosis severa, lo calculo en 10%, como el paciente pesa 17.2, le calculé el déficit en 1.700 cc. Le resté los 300 cc que les pasé en la expansión y me dio un total de 2.760 cc. Eso, al dividirlo en las 24 horas me equivale a 400 cc de solución 0,9 cada 4 horas. Se le puede indicar así a la enfermera esa cantidad, pero también tenemos la opción como alternativa que podemos colocar la solución de 500 cc un poco más rápido las primeras horas y la vamos distanciando de manera que ya en las 24 horas nos dé un volumen de infusión similar al calculado. Entonces, esa forma que yo les propongo en este paciente, con números redondos, 500 cc cada 3 horas por 6 horas, 500 cc cada 4 horas por 8 horas y 500 cc las siguientes 6 horas, en 24 horas nos ha pasado 2.833 cc, que es muy cercano a los 2.760 que habíamos calculado. Entonces, lo importante es hacerlo dinámico, adaptarnos a las circunstancias, tenemos una guía inicial y en base a eso nosotros vamos ajustando nuestro paciente. ¿Qué hacemos con el potasio? Nuestro paciente tiene un potasio de 5,5, pero podríamos tener otras alternativas. El paciente nos podría haber llegado ya en hipocalemia con valores de potasio bajos. En ese caso, el potasio debe ser iniciado en la fase de expansión, es decir, se le debe dar una corrección de potasio en una vía separada a la de la infusión de líquidos que estamos colocando, a una dosis máxima de 0,5 milequivalentes por kilo en una hora. Se debe hacer esa corrección. Ahora, si el paciente está en normocalemia, como es nuestro caso, se debe iniciar en la fase de restitución, es decir, primero se hace la expansión y luego, cuando coloquemos la restitución, vamos a agregar el potasio. Y se estima que se debe agregar a una tasa de 40.000 equivalentes por cada litro, es decir, que a cada solución de 500 cc, que es la que usualmente tenemos en nuestras emergencias, le vamos a colocar 20.000 equivalentes por litro de solución y eso en promedio nos va a dar lo que necesita el paciente. Por supuesto, vamos a hacer ajustes según los resultados sucesivos. Pero si por el contrario el paciente está en hipercalemia, eso no quiere decir que el paciente no haya perdido potasio, siempre va a necesitar potasio, pero debemos diferir el inicio de su administración hasta que se comprueba que el paciente no esté en insuficiencia renal, que empiece a orinar, porque a veces nos llegan los pacientes con tal grado de deshidratación que están en una insuficiencia renal prerrenal. Entonces, ¿cómo los calculamos? Volvemos a nuestro paciente. Fíjense que si yo le estoy colocando 460 cc de solución cada 4 horas, le corresponden 18 cc de KCl al 7,5%. Si por el contrario yo hago la alternativa con 500 cc, le coloco 20 cc. Entonces, esta es la forma recomendada. ¿Qué hacemos con el fosfato? El fosfato también se pierde. Se dice que durante el tratamiento 50-60% de los pacientes desarrollan hipofosfatemia. Aumenta el riesgo si el paciente tiene un ayuno prolongado de más de 24 horas. No hay evidencia de que su reemplazo sea necesario, pero si hay una hipofosfatemia severa, es decir, menos de 1 miligramo por decilitro, sintomática o no, debe ser tratada. ¿Qué se sugiere? Que se puede administrar el fosfato como dando en forma parcial el potasio, es decir, la cantidad de potasio que nos toca suministrar, podemos combinar una parte con cloruro de potasio y una parte con fosfato de potasio.
Así podemos reemplazar el fosfato sin riesgo sustancial de hipocalcemia. Hay que monitorear concentraciones de calcio y magnesio durante la infusión de fosfato para prevenir hipocalcemia. Vamos con la insulina. ¿Cómo se debe administrar la insulina? ¿Cuáles son los objetivos de administrar insulina? Porque su suministro va a restaurar el metabolismo celular. Es como decirlo de una manera, la célula vuelve a vivir, porque el principal suministro de energía de la célula es la glucosa. Y para que la célula capte glucosa, se necesita insulina. Entonces, restaura el metabolismo celular, suprime la lipólisis y la cetogénesis y normaliza las concentraciones de glucosa. Se debe iniciar 1 hora posterior a iniciada la fluidoterapia, es decir, después de la expansión. La dosis se puede manejar en el rango de 0,05 a 0,1 unidades por kilo hora de insulina regular endovenosa. Tenemos ese rango. Se sugieren los límites inferiores, en especial para niños pequeños o muy delgaditos. No se ha visto que haya beneficio administrando bolus de insulina. Y no colocar en vía central, ya que su suministro va a ser errático por la distancia que va a haber desde donde se suministra la insulina al catéter tan largo que se necesita para la vía central. En nuestro paciente, al yo calcularle 0,05 unidades por kilo hora, porque es un niño pequeño, me dio 0,86 unidades por hora. Yo la redondeé a 1 unidad. De manera que para 6 horas le calculé 6 unidades de insulina más 60 cc de solución salina al 0,9%. Lo mezclamos y lo pasamos 10 cc por hora. De esta manera se le está suministrando un poco más de 0,05 unidades por kilo hora. Hay diferentes maneras de mezclar la insulina para suministrarla. Pueden seleccionar las de su preferencia siempre y que se cumpla la infusión de insulina necesaria. En el momento que estamos con la fluidoterapia, con la administración de insulina, empieza a disminuir la glucosa y todavía estamos en acidosis. La glicemia puede disminuir ya a 250, 300, debemos agregar glucosa. Acuérdense que lo importante es que se alimente nuestra célula para corregir su metabolismo. Entonces administramos glucosa y vamos a cambiar esa solución que teníamos que era solo salina a dextrosal 0,45, que es una solución que contiene 5 gramos por ciento de glucosa. Alternativas, podemos hacer mezclas. De pronto no tenemos dextrosal a 0,45 y preparamos una solución de glucosa al 5% y le agregamos los electrolitos que necesitamos. En nuestro caso tenemos al paciente con la misma velocidad de infusión, solo que vamos a cambiar la salina por dextrosal al 0,45 y va a seguir con la misma cantidad de potasio. Pero en su evolución el paciente todavía está en cetoacidosis y está disminuyendo la glucosa mientras persiste la acidosis. Fíjense que la insulina que le coloqué está en el rango inferior de lo recomendado. Entonces la insulina se debe mantener. En este caso lo que debemos hacer es agregar más glucosa y se preparan soluciones que contengan entre 10 a 12,5 gramos por ciento de glucosa. De la misma manera que hacemos en retén cuando manejamos recién nacido con los tenores y los flujos de glucosa que a veces los calculamos altos. Entonces, o agregamos glucosa hipertónica a la solución que ya teníamos, o utilizamos una solución glucosada al 10 y le agregamos electrolitos. Siempre hay alternativas dependiendo de las soluciones que tengamos disponibles en nuestras emergencias. Entonces, una primera alternativa, esa solución con la que veníamos, ¿verdad? Si que necesito 400 cc de solución, puedo colocar 410 de dextrosal y agrego 50 cc de solución glucosada al 50% más el potasio. Y fíjense que esta solución me contiene 10 gramos por ciento de glucosa, es decir, que puedo seguirla pasando vía periférica. En el segundo caso, 450 de dextrosal 10% con cloruro de sodio y cloruro de potasio, de manera que tengo la solución con glucosa y los electrolitos necesarios. Supongamos que no es posible administrar insulina endovenosa, entonces tenemos la opción subcutánea y fue algo que se utilizó mucho durante la pandemia de COVID. De hecho, allí salieron las pautas
porque no habían bombas de infusión disponibles para manejo de cetoacidosis cuando teníamos nuestros hospitales llenos de pacientes en pandemia. Se puede utilizar una insulina análogo, es decir, Aspar, Glulicina, Lispro, a una dosis de 0,15 unidades por kilo, dosis cada 2 horas, o insulina regular, la conocida como cristalina, de 0,13 a 0,17 por kilo dosis, ya está cada 4 horas porque es más lenta. Pero fíjense que nos podemos manejar con 0,15 unidades por kilo dosis para las dos. Por supuesto, ajustando dependiendo la respuesta, la evolución de las glicemias y el resto de los parámetros. La administración de bicarbonato es raramente necesaria, está indicado solo si el pH es menor a 6,9 después de la expansión o en hipercalemia grave. La dosis de 1 a 2 mil equivalentes por kilo a pasar en 2 horas. El monitoreo y seguimiento: cada hora debemos tomar signos vitales, vigilar el estado neurológico, la glicemia capilar, la administración de líquidos e insulina, cuánto se le está suministrando y el volumen urinario. Y cada 2 a 4 horas, electrolitos, glucemia, boom, creatinina, pH y gases y cetonas, si podemos medirlas en sangre. Inicio de la vía oral a subcutánea. Esto se va a hacer cuando existe una mejoría clínica sustancial. La acidosis leve podría estar presente. El momento ideal es justo antes de una comida. En casos de análogos de acción rápida, administrar 15 a 30 minutos antes de detener la infusión y 1 a 2 horas si es insulina regular. Y la insulina basal debe ser administrada varias horas antes de detener la infusión endovenosa, usualmente entre 3 a 4 horas.